En ninguna otra parte de la escritura del Antiguo Testamento, en lo que concierne a la ley, ha tenido tanta discusión que el cuarto mandamiento. Muchos han visto en él un gran tropiezo que ha dado motivos a grandes y delicadas controversias. En medio de tan acalorada discusión surgen las preguntas: ¿deberían los cristianos guardar el sábado? ¿O tiene que ver la iglesia con el sábado que Dios dio a los hijos de Israel? ¿No es el domingo el día que los cristianos deben de guardar en vez del sábado? Estas son las preguntas que muchos cristianos sinceros se hacen a menudo, y estas son las preguntas que van a ser respondidas a través de este estudio. Bienvenidos a Reflexiones Espirituales. Estamos transmitiendo una serie de mensajes titulado El Shabbat, y estamos considerando en nuestro estudio el gran misterio del reposo, y vamos a continuar desarrollando este mismo tema. Estamos en el capítulo 4, versículo 9. Por favor, tome la palabra de Dios en sus manos y leamos lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Esta palabra tiene mucho significado. En gramática griega significa sacar una conclusión. El autor pasa a decir que con esto que todo lo que ha expuesto tiene una causa. Parafraseando estas palabras pueden decirse así: por esa razón o por esa causa, por todo lo que les he escrito, queda por tanto guardar el reposo para el pueblo de Dios. Esa sería una mejor traducción. La pregunta es, ¿qué quiso decir el autor con esto? Si la palabra sabatismos significa guardar el reposo, ¿por qué el autor manda que lo guardemos? Esto lo podemos entender claramente pasando al versículo siguiente, puesto que el autor está tratando de decir con esto que al guardar el día de reposo se está participando ya del verdadero reposo de Dios. Por eso la expresión de esta cláusula es muy distinta a la de todo el mensaje que viene desarrollando el autor, pero no pierde la relación de su argumento. Aquí, para reposo, utiliza, como dijimos, el sustantivo griego sabatismos, que significa guardar el reposo. Sin embargo, los traductores de nuestras Biblias no siguen la secuencia correcta de esta expresión, puesto que la mayoría está en prejuicio del sábado y porque cree que el autor viene hablando del reposo futuro. Aunque es cierto, él viene hablando de ello, pero aquí no se refiere a esto. La mayoría de traducciones bíblicas tuercen el texto, traduciéndolo de esta manera: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Está la versión Reina Valera de 1960 y entre otras más. Este versículo no da la idea para traducirlo de esta manera, puesto que todavía el autor no ha concluido la idea que viene desarrollando. Esto viene después concluyentemente, pero aquí él está expresando que este reposo sabático, al ser guardado, al ser obedecido, presagia lo que verdaderamente nos espera en el futuro. Por eso sigue su oración utilizando en su expresión la conjunción subordinante porque. Esto indica continuidad y enlazamiento, porque el que ha entrado en su reposo, literal, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿A qué reposo se estaba refiriendo entonces el autor cuando dice porque el que ha entrado en su reposo? No cabe la menor duda que él se refiere al reposo sabático, descrito en el versículo 9, puesto que él no interpreta el reposo de una única manera. Él le da el sentido más pleno, el reposo que está en la mente de Dios. Pues al guardar el reposo, también reposamos de nuestras obras, como Dios de las suyas. Esto también tiene un significado muy profundo. A veces se hace difícil comprender este versículo
si no traemos una secuencia correcta de todo el mensaje. Observe muy bien que el autor vuelve a tomar la misma frase que aparece en el versículo 3 del capítulo 4, en donde lleva a sus lectores a pensar que al haber creído ya estaban participando del verdadero reposo. Solo que allá únicamente lo utiliza de referencia, pero aquí lo da ya como un hecho real. Su sermón está siendo muy enriquecido, puesto que al reposar el sábado, literal, entramos ya a las puertas de un reposo eternal, así como Dios de las suyas. Recordemos una vez más lo que decíamos del sensus plenior. Una palabra puede tener una pluralidad de sentidos, admitida por la misma autoridad de la Escritura. Esto es lo que precisamente hemos encontrado en este mensaje. El versículo 10 no debe ser interpretado de forma unilateral, sino de una forma plurilateral. El que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas, admite una interpretación plural, pues está entrelazada con el versículo 9, en donde se nos manda a guardar el día de reposo. El que ha entrado en su reposo sabático, espiritual, ha entrado ya al reposo acabado, total. El dejar de obrar en sábado, amado oyente, es un reflejo de dejar de obrar de pecado y un reflejo del reposo futuro. Ambas interpretaciones son admitidas. El carácter teológico de este magno evento es tan profundo que refleja toda la gloria de un reposo escatológico. Por eso suena absurdo, cuando nuestras Biblias traducen el versículo 9 de esta manera: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, pues no se le da continuidad a la oración, se la da por terminada. Esto es incorrecto, porque el autor enlaza la cláusula con la siguiente oración usando la conjunción porque. Observe cómo fusiona esta oración al traducirla correctamente. Voy a colocar un diagrama en pantalla para que usted pueda observar cuidadosamente dos cláusulas realmente que no concuerdan con los pasajes indicados. Note que en el segundo ejemplo, en la primera cláusula indica que queda o resta entrar en el reposo de Dios. La segunda indica que ya entraron en su reposo. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que si todavía resta entrar a ese reposo, la siguiente cláusula diga que ya entraron? Es absurdo que esto se traduzca de esta manera. La fluidez de la trama del sermón no ha perdido por nada la unión de sus pensamientos. Ahora note la conclusión. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Usted se preguntará por qué menciona el autor aquí que procuremos entrar en aquel reposo, si el versículo que le antecede dice que ya entramos. Usted podría concluir que esto tiene relación con el versículo 9, porque la Valera dice que resta entrar todavía. Esto podría arguirse, pero sería obviar el versículo siguiente, pues dice que ya entramos. Esto suena confuso a todo lo que el autor está tratando de expresar. Veamos pues que el autor concluye el tema con la misma exhortación que desde un principio había tomado cuando empezó a desarrollar su mensaje. Es una nota muy predominante, porque el cristiano que no lucha por vivir una vida de obediencia y de santidad cae en semejante ejemplo de desobediencia, como aquel pueblo al cual Dios juró: no entrarán en mi reposo. A todo lo expuesto, amados oyentes, queremos añadir otros comentarios de unas obras ajenas a esta, en donde usted puede darse cuenta que aún otros comentaristas ven estas verdades, pero a causa de sus prejuicios en contra del sábado o por sus cosmovisiones teológicas se desvían de la cuestión. Con respecto al versículo 9
del capítulo 4, el comentario al Nuevo Testamento de Wayne Barthé y Bill Reves dice al respecto: la palabra reposo es distinta en el texto griego a la usada en el capítulo 3, versículo 11, 18, capítulo 4, versículos 1, 3, 5, 10, 11. Aquí es sabatismos, hablando respecto al versículo 9 del capítulo 4. Aquí es sabatismos, y en los demás textos es catapausis. Catapausis significa sencillamente cesación de labor o reposo en el sentido común. Sabatismos es una palabra con su sufijo griego agregado a una palabra hebrea. Indica literalmente la guarda u observancia del reposo. Hablando el autor de la carta a los hebreos a gente bien acostumbrada a guardar el sábado mosaico, crea una palabra sabatismos. Pero yo quiero que observe lo siguiente, porque en el versículo 9 ellos se desvían y dicen: diciendo que ahora los cristianos fieles nos queda un sabatismos para nosotros. Muchas veces esto se hace cuando uno no tiene el debido respeto hacia la Escritura. Cuando nuestra subjetividad se vuelve árbitro por encima de la Escritura, es peligroso, porque la dejamos en segundo plano. Hacemos meter nuestras ideas, nuestros pensamientos, en vez de que ella saque a luz sus pensamientos. Note lo que primero habían dicho, que sabatismo significaba guardar el reposo, lo cual es cierto, pero luego se desvían de la verdad, diciendo que sabatismos es lo que nos espera en el futuro, no a que tenemos que guardarlo. En contra de esto, ellos dicen al respecto: los sabatistas modernos citan este versículo para afirmar que queda un reposo en el sentido de que debe el cristiano todavía guardar el séptimo día de la semana. El verbo queda, apoleipo, no quiere decir está en vigor todavía, sino que está reservado. Aparentemente, amados oyentes, esta argumentación pareciera tener cierta veracidad para aquellos que leen las Escrituras de manera superficial. Pareciera ser verdad, pero no lo es. Y es a esta clase de errores a la cual nosotros alzamos nuestra voz, protestando a que volvamos a darle el lugar correcto a las Escrituras. Cuando nos acercamos a ella con prejuicios, nunca podemos ser sustentados, corregidos, instruidos, debido a que forzamos sus textos para que digan lo que nosotros queremos, en vez de que ella diga lo que tiene que decirnos. A lo dicho por estos comentaristas, decimos que el verbo griego apoleipo queda en este versículo, está en voz pasiva, que significa permanecer, quedar, y está en tiempo presente del modo indicativo según códigos morfológicos de Robinson para Biblias interlineales. Sobre todo esto es importante que también se vea el aspecto de la acción de un verbo que está en tiempo presente, lo cual muy pocos comentaristas hacen tal afirmación. Para decirlo en palabras de José Antonio Stepien, con respecto al aspecto del verbo, él dice lo siguiente, muy importante, escuche esto: esta importante noción no es fácil de entender, debido quizá al hecho de que casi nunca se le menciona en las gramáticas tradicionales, y también a la costumbre de pensar en el verbo en términos de quién y cuándo de la acción. El genio del sistema verbal griego y español no solo describen esto, sino la clase o aspecto de la acción. Por ejemplo, usted puede decir oré la noche de ayer o estuve orando la noche de ayer. La primera oración dice que solamente que en la noche anterior ocurrió un evento. Si bien no es posible precisar la naturaleza de este tiempo de oración, si esto duró toda la noche o tan solo 10 minutos. La segunda muestra la acción de orar como un proceso o una acción continua, algo que tuvo lugar en un período de tiempo. La diferencia entre un simple evento y un proceso durativo
es lo que señala el término aspecto. El aspecto del verbo, entonces, amado oyente, tiene pues 3 modos característicos que debían ser vistos al momento de hacer nuestra exégesis bíblica. Número 1, el aspecto de la acción interna o progresiva. Número 2, el aspecto de la acción externa o concisa. Y número 3, el aspecto de la acción resultativa o completa. Podemos decir con toda certeza que el verbo griego apoleipo, permanecer, quedar, está relegada a la categoría externa o concisa, debido a que el verbo, en este aspecto de la acción, el autor la presenta de manera concisa, de golpe, sin interés por su trama interna. Bajo esta característica, la acción del verbo también se la reconoce como puntual, o sea, recogida en un solo punto del tiempo, momentánea, instantánea, indefinida. Así pues, apoleipo, quedar, permanecer, queda bajo la categoría externa o concisa, bajo el concepto indefinido. Por esa razón, la construcción gramatical de la oración es rica y fluye de manera precisa. Con estas observaciones hacemos saber que las traducciones hechas por la Reina Valera, entre otras, no traducen la palabra correcta, pues la palabra sabatismos, que se encuentra ahí, la palabra sabatismos la siguen traduciendo trayendo la misma secuencia de la palabra catapausis. Algunas otras versiones traducen sabatismos como reposo sabático, reposo santo, pero aún está muy lejos de la verdad. Si el autor de esta carta hubiese seguido hablando del mismo reposo, no hubiera utilizado la palabra sabatismos, sino la palabra catapausis, como lo hacen entender algunas traducciones.